La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir la palabra diaria hoy. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Desde el verso 17 en adelante es nuestra lectura el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes, mis amables oyentes, un tema de la palabra de Dios dentro de toda esta serie que hemos venido desarrollando acerca de las extrañas respuestas de Dios. Hoy bajo el título Disfrutando la paz en medio de lo que no entendemos. Lo voy a repetir: disfrutando la paz en medio de lo que no entendemos. Sucede que en nuestra disertación anterior estábamos hablando acerca de cómo Dios bendijo a una mujer sunamita que con gran esfuerzo y dedicación había atendido al varón de Dios, el profeta Eliseo. Decíamos en el desarrollo de ese mensaje que Dios nos da no las cosas que nosotros pedimos, sino las que realmente necesitamos. Sucede que esta mujer tenía un deseo en su corazón de servir al Señor, de servir a Dios, pero Dios sabía que ella tenía una profunda necesidad, y esa necesidad que tenía era la de tener un hijo. ¿Por qué? Porque su marido era de una edad avanzada y ella iba a quedar viuda si naturalmente todo sucedía según lo establecido. Su esposo moriría y ella quedaría viuda y desamparada. Y sucede que una mujer viuda y sin hijos le esperaba solamente el camino de la indigencia. Entonces esta mujer, sin embargo, no se amedrentaba por lo que parecía ser un futuro oscuro en su vida, sino que se dedicó con un corazón sincero a servir a Dios y a sus instrumentos. Y eso es muy importante para nosotros. Esa es la primera palabra práctica que nosotros debemos entender, que generalmente el ser humano, pensando en el futuro, se detiene en el presente. Oiga bien, lo voy a repetir. Muchos de nosotros, pensando en el futuro, nos detenemos en el presente. ¿Cuántas personas, porque le diagnostican una enfermedad y esa enfermedad, según los pronósticos médicos, va a hacer que su vida sea cortada? Entonces, pensando en esa fatalidad, se detienen de disfrutar la vida presente, porque están con su mirada puesta en el futuro, pero con una mirada puesta en el futuro desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista humano veo al futuro y lo puedo ver con impotencia, con frustración, con dolor, con ansiedad, como muchos lo están viendo hoy en día. Pero qué diferente cuando yo veo el futuro bajo la óptica de Dios. Y yo logro entender que el Dios que hizo los cielos y la tierra y que es el soberano de todas las cosas, también es mi Padre. Y si yo he venido a ser hijo de Dios por la relación especial que hay al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos podemos disfrutar de la relación de hijos, porque nos hemos descarriado como ovejas y todo ser humano es pecador.
nos hemos alejado de Dios, y entonces dice la Escritura que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esa es la realidad para todo aquel que ha tenido una experiencia con el Señor de aceptarle como Salvador. Ahora viene a ser entonces su hijo en una relación especial. Ahora, si yo sé que mi Padre es todopoderoso y que tiene control del pasado, del presente y del futuro, entonces yo no tengo que preocuparme por el futuro, porque el ser humano generalmente se ha ocupado de ello. Fíjese que la existencia de las pirámides en Egipto nos dicen que los faraones, que se creían dioses encarnados, dedicaban gran parte de su vida a la construcción de los lugares donde ellos pasarían, según su creencia, la eternidad, donde reposarían sus restos para la eternidad. Entonces el hombre le gusta siempre pensar y adelantarse al futuro. Y es un deseo del hombre conocer el futuro lo que ha producido la adivinación. Y es lo que produce también en muchos creyentes ese desmesurado interés en la profecía de alguien que diga ser profeta y que traiga una voz de Dios y le diga entonces lo que ha de acontecer. Porque es que el ser humano anhela conocer el futuro. Pero cuando yo conozco la realidad del Dios que se presenta en la Biblia, entonces comprendo que el Dios de la Biblia es un Dios que se ha revelado al hombre bajo el nombre de El Eterno. Yo soy el que soy. Así le dijo Dios a Moisés, que es su nombre. En la traducción significa eso: yo soy el que soy. No el que fui, ni tampoco el que seré. Yo soy. Y yo soy, entonces quiere decir que Él es el eterno. Y si Él es eterno, entonces conoce a la perfección el futuro, y yo puedo descansar en sus manos sabiendo que lo que Él ha dicho acerca del futuro es lo que se va a cumplir en mi vida. Y el Señor ha dicho que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no tengo por qué temer ni de qué amedrentarme, porque Él conoce perfectamente lo que ha de hacer. Entonces hoy, cuando el mundo corre de acá para allá, ¿no le parece sorprendente de que también haya cristianos que estén en ese mismo estado de angustia, pensando qué ha de acontecer el día de mañana, o dentro de una semana, o en un mes, en un año, o qué ha de pasar cuando sus hijos sigan creciendo, o cómo va a ser para sustentar sus necesidades? Eso solamente se traduce en algo, y es que no conoce a Dios. Quien se comporta de esa manera no conoce a Dios todavía. Dios es el Dios eterno, y Él conoce a la perfección el futuro, y tiene control del futuro. Y si Él es mi Padre y es mi amigo, entonces no tengo nada que temer, porque todo lo que viva actualmente es transitorio. Nada es eterno, solamente Dios es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces, si Él es el eterno, yo puedo descansar en saber que el día de mañana solo lo conoce Él. Por eso esta mujer sunamita podía tener un servicio a Dios desprendido de todo lo que tenía, sin ninguna preocupación en qué pasaría cuando su marido muriese. Y alguien ha dicho por allí que yo no puedo desvelarme por lo que no conozco. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos desvelamos por ello? Pensando en las deudas que tenemos que pagar, en los problemas que tienen nuestros hijos, en nuestros problemas personales, en la enfermedad, en la situación del país, en la situación de salud ahorita que arropa al mundo entero. ¿Cuántos de nosotros somos atacados en nuestro descanso producto de ello? Es por ello que se hace necesario el centrarnos en el tema que estamos desarrollando. ¿Cómo descansar en la paz de Dios en medio de lo que no entiendo? Y uno de los puntos vitales para poder obtener paz en medio de circunstancias que no entiendo y que salen de mi control es precisamente centrarme en la realidad de que yo no puedo hacer cambios en aquello que desconozco. Solamente estoy suponiendo lo que va a pasar mañana. Solamente supongo y tengo los análisis de personas que están sacando conclusiones acerca del mañana, pero sin embargo pueden equivocarse. ¿Cómo puede ser que acierten?
Pero ¿se da usted cuenta o se ha puesto a pensar que el hacer crédito a lo que las personas digan en el mañana está poniéndole en el peligroso terreno de la idolatría? Sí, así como lo oye, le puede estar colocando en el terreno de la idolatría. ¿Por qué? Porque usted está dejando de creer en lo que Dios dice acerca del mañana por creerle a lo que dice el economista, lo que dice el político, lo que dice el médico, lo que dice su esposo, su esposa. Pero si usted coloca a la par las palabras de una persona con la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho, entonces usted está cayendo en ese terreno, el terreno de la idolatría, está desplazando a Dios del lugar que le corresponde. Es decir, que muchos de nosotros debemos arrepentirnos de ello, de dudar del Señor, porque Él ha hecho sus promesas. Y allí el maravilloso tema de la fe de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le iba a hacer de él una nación grande, tan grande como la arena que está a la orilla del mar, que no se puede contar por su multitud, ni tampoco se pueden contar las estrellas del cielo. Así será tu descendencia, le decía el Señor. Y sucede que cuando le dijo esas palabras, Abraham no tenía ni siquiera un hijo y era de una edad avanzada y donde todo parecía indicar que Dios estaba equivocado y que los pronósticos de todas las personas, aún de Sara, que había pedido que él tuviese un hijo con su esclava y ese hijo entonces fuese a la cuenta de ella como su dueña, como era una costumbre de aquel entonces era más fácil creerle a Sara, más fácil creerle a las personas que rodeaban a Abraham que creerle a Dios. Porque Dios dice cosas y promete cosas y responde cosas que para nosotros muchas veces son extrañas. Ahora Abraham dice en la Biblia que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y dice que no solamente a él se le contó por justicia, sino también a nosotros nos ha de ser contada por justicia si tenemos la fe de él. Y esa fe es creer a lo que Dios dice por encima de lo que digan los demás. Y si yo creo a Dios y lo que Él dice acerca del mañana, entonces a mí no me debe preocupar el mañana. Ahora, la pregunta muy personal, ¿le preocupa a usted el mañana? ¿Le preocupa a usted lo que ha de ser de su país, lo que ha de ser de su hogar, lo que ha de ser de su vida física, lo que ha de ser de sus hijos? ¿O usted descansa pensando en que Dios tiene el control de todas las cosas y no le preocupa el mañana? Porque el Dios eterno es su Padre y su Padre, dice la Biblia, que si usted le pide un huevo no le dará un escorpión. Quiere decir que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Entonces esto es maravilloso cuando logro entenderlo. Primer punto entonces para el descanso, cuando están sucediendo cosas extrañas en mí, en mi vida, en mi alrededor, y no entiendo qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo debo creer que el mañana está en las manos de Dios. Ese es el primer paso para obtener descanso. Dice la Biblia que Dios dará a su amado el sueño. Usted puede desvelarse por otras cosas, por buscar de Dios, por tal vez un insomnio producido por alguna causa natural que Dios permita, pero no por la preocupación. Porque si usted se angustia por el mañana, repito, entonces usted está dudando de las promesas de Dios. Y yo estoy dudando de las promesas de Dios. Y dice la Biblia que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado de un lugar a otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. He allí el por qué muchas de nuestras oraciones no tienen respuestas. Pero sucede algo más. Esta mujer entonces no temía el mañana y seguía sirviéndole a Dios. Cuando se le dijo que quería, ella no salió rápidamente a decirle, yo quiero un hijo, sino que Dios conocía esa necesidad. Pero qué maravilloso cómo toda la palabra de Dios es armónica, porque me consigo en el Nuevo Testamento que en las enseñanzas del Señor Jesucristo, Él nos dijo que cuando orásemos no usásemos de vanas repeticiones,
como hacen algunos que creen que por su palabrería serán oídos. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo nos enseñó que no ha subido la palabra a nuestros labios y el Señor ya la conoce. Él dijo, vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces, el Señor conoce lo que realmente yo necesito y lo que es necesario en mí para poderme dar lo que Él me quiere entregar, como era el tema que desarrollábamos. Entonces, ¿qué hace falta formar en mí para yo poder recibir la gran bendición y la gran sorpresa con que Él me quiere sorprender? Entonces, debo aprender a descansar en ello. Pero ahora fíjense bien lo que ocurre. Sucede que esta mujer, entonces realmente se cumple la palabra. Dios es fiel. Y repito, usted puede tener paz y descansa en la fidelidad de Dios. ¿Y qué significa la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios significa que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su sí es sí y su no es no. Y si Él prometió algo, lo cumple. Solamente usted tiene que preocuparse en algo, y es que si Dios hizo una promesa condicionada, es decir, que usted y yo debemos hacer algo para que esa promesa se cumpla, hagamos nuestra parte, que tengámoslo por seguro que Él es fiel para cumplir la parte de Él. Por eso es que nos conseguimos que en el libro de Apocalipsis, la visión del Hijo de Dios, se nos dice que Él recibe por nombre fiel y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso nos debe llevar al descanso si realmente creemos en Él. Entonces esta mujer recibe la promesa que le será dado un hijo. Ella al principio piensa que ese ofrecimiento es algo burlesco, porque le dijo, no, Señor mío, no hagas burla de tu sierva. Y él le dice, no, no estoy dando una palabra de burla. El año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo. Y dice que ella recibió ese hijo. Y qué gozo, me imagino, el que tenía esta mujer sunamita cuando tuvo en su regazo a un bebé contra todo pronóstico, a pesar de la edad avanzada de su esposo, a pesar de que ella no podía tener hijos. Dios se engrandece en nuestras debilidades. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y Él se especializa en aquellas cosas que son difíciles para nosotros. Es más, mientras más difícil es mejor para Él. Pero ahora ocurre que empieza a pasar el tiempo. El niño empieza a crecer. Y sucede que aquí no es asunto solamente de creer hoy y mañana. No es asunto de creer en una semana, un año, 2 años. Sino que hay que perseverar creyendo en lo que Él nos ha dicho, y pasará el tiempo que sea necesario que pase, y yo debo seguir creyendo en lo que Dios me ha entregado. No debo pensar en lo que me va a entregar, debo pensar en que me lo ha entregado, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Ahora, cuando este niño fue creciendo, un día llegó un evento inesperado. Y es que de repente el niño empieza a quejarse de que tiene dolores de cabeza. Ahora no parecía ser tan preocupante, porque dice la Biblia que él estaba con los segadores. Y eso quiere decir que estaba expuesto al sol. Entonces era natural que surgiese un dolor de cabeza. Entonces su padre, sin mayor preocupación, le dice a un criado, llévaselo a su madre. Y el criado lo lleva a la madre. Ahora la madre lo toma sobre sus rodillas. ¿Por qué preocuparse? Es solo una insolación. ¿Por qué preocuparse? Es solo un malestar físico, como ocurría en muchos en aquel entonces. Pero sucede que dice la Biblia que el niño murió. Y es allí donde cambia toda la historia. ¿Y a usted no le ha pasado que usted está esperando algo de Dios? Está esperando una bendición. Ya Dios le ha dado bendiciones y de repente todo cambia. Y de repente pareciese ser que su mundo se desploma, que todo se derrumba a su alrededor en solo un instante. Cuando descubre la infidelidad de alguien, eso hace que sienta que su mundo se destruye. Cuando siente que un hijo no valora todo lo que usted ha hecho por él y lo desafía y le menosprecia, siente que todo se devorona a su alrededor. Cuando llegan momentos como este en que tenemos una crisis que rodea al mundo entero y que no esperábamos, eso hace que entremos en desesperación.
Pero ahora ocurre que esos eventos trágicos y que aparecen sin que nosotros los esperemos ni los deseemos, son en nosotros un efecto de gloria si mantenemos la confianza puesta en el Señor. Porque sucede que usted sabe el resultado de esta historia, y es que ese niño resucitó. Entonces, de allí en adelante no se diría solamente a esa mujer sunamita, se le señalaría diciendo, ella tuvo un hijo cuando su esposo es viejo y cuando ella no podía tener hijos, sino que ahora iban a decir, mira, esa mujer sunamita es tan bendecida por Dios, que Dios le dio un hijo cuando su esposo era de edad avanzada, cuando ella no podía tener hijos, ese niño murió y también el Señor lo resucitó. Entonces, yo no sé si usted puede creer que lo que usted está viviendo ahora sirva de testimonio el día de mañana de la grandeza de Dios. Usted va a ser un testimonio viviente, créalo, de parte de Dios. Usted va a ser un testimonio viviente del poder de Dios y de la fidelidad de Dios. Porque Dios no entrega una bendición para después quitarla. Nosotros dejamos que se opaquen nuestras bendiciones. Pero el Señor, cuando entrega algo, dice la Escritura que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aunque eso se refiere primariamente al pueblo de Israel, sin embargo, es relativo a todas las promesas de Dios. Cuando Él le entrega algo, después no viene a quitárselo. Usted puede perderlo, usted puede desprenderse de Él, pero en la fidelidad de Dios, todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Por eso dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén. Ahora esta mujer se da cuenta que su niño ha muerto. Aparentemente su mundo se destruye. Aparentemente todo se desmorona a su alrededor. Pero esta mujer hace algo sorprendente. Y si usted y yo queremos disfrutar de la paz de Dios en medio de lo que no entendamos, esta mujer no puede entender por qué, si Dios le ha dado un hijo, ahora que ha crecido, aparentemente lo ha perdido. Pero sucede que esta no es cualquier mujer. Esta es una mujer que es una mujer creyente. Y yo le estoy hablando a personas que no son cualquier personas. Y sé que no es cualquier persona porque usted tiene unos minutos oyéndome. Y sucede que si usted toma unos minutos para oírme es porque usted es de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y si usted es de Dios, entonces usted no es uno más del montón. Usted es alguien donde reposan las promesas de Dios y usted es el candidato número 1 para ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Esta mujer, que no es cualquier mujer, no reaccionó como reaccionaría cualquier persona, sino que dice la Biblia que subió al aposento alto. Oh, gloria a Dios, porque en los aposentos altos siempre ocurren cosas gloriosas. En un aposento alto el Señor tomó la cena con sus discípulos. En un aposento alto descendió la gloria de Dios el día del Pentecostés. Y en un aposento alto esta mujer recibiría un milagro. Y es que para poder ver la gloria de Dios no se puede ver en lo plano. No te puedes quedar en el valle. No puedes quedarte en el valle de sombras de muerte. Tienes que subir la escalera, subir los escalones. Tienes que esforzarte y levantarte, porque cuando te levantas las cadenas se caen, las cadenas se rompen. El Señor decía a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, de nosotros debe estar la posición de levantarnos y no permanecer caídos, porque la Escritura dice, pero tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces usted se levanta en medio de las tinieblas y empieza a subir esa oración al trono de la gracia, empieza a subir el ayuno, la vigilia y la búsqueda de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El verdadero creyente no se queda estancado en medio de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Él empieza a subir y cuando sube, entonces entra al aposento del profeta, símbolo de la presencia de Dios. Y cuando llega ante la habitación del profeta y llega al lecho del profeta, entonces dice que agarra a su niño muerto y lo coloca allí. Y la Biblia dice literalmente que entonces, dejando al niño allí, cerró la puerta y se salió. Y allí Dios me permitió predicar una serie de mensajes y lo predico cada vez que Dios me dice que lo haga. Cada vez que Él me insta a predicar sobre este tema, entonces lo hago. Antes no. Solamente cuando Él me dirige a hacerlo.
y en este momento me está dirigiendo a hacerlo, porque si usted quiere disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias que no entienda, entonces haga algo, y es que entre a la presencia de Dios, suba a la presencia de Dios y deje su problema allí, cierre la puerta y sálgase, no se quede más allí. ¿Por qué? Porque si usted se queda allí, usted lo que está haciendo es estorbando. Usted está allí porque usted no cree lo suficientemente en la confianza y el descanso de que ha dejado su problema en las manos de Dios. Ir y orar es fácil, pero dejarle el problema a Dios es lo difícil. Cuando usted va a la sala de urgencias de un hospital, de un centro asistencial, cuando usted llega, usted hizo lo que podía hacer, llevó al herido, llevó al enfermo hasta la sala de urgencias, lo meten al quirófano, y cuando lo meten en el quirófano, entonces el médico dice, quédese fuera, usted no puede estar aquí. Entonces usted puede tener todo el dinero, puede tener toda la influencia, puede tener todo el conocimiento, pero usted tiene que quedarse en una sala de espera y sentarse con la confianza de que los que están allá adentro están capacitados para hacer frente a la situación que le ha tocado vivir a su ser querido. Entonces solamente le queda esperar el resultado, porque si usted se queda allí en el lugar de la operación, entonces usted, de paso de que contamina la habitación, contamina el recinto, también usted está estorbando, y usted se va a convertir, en vez de una ayuda, en un tropiezo. Y cuando nosotros le dejamos a Dios las cosas y no nos salimos de la situación, entonces estorbamos, entonces contaminamos la escena, entonces impedimos que Dios muestre su gloria como Él quiere mostrarla. Entonces Dios nos invita en este día, en esta hora que usted está oyendo este mensaje, es a dejarle a Él su carga, dejarle a Él su problema, dejarle a Él la situación, y sálgase de ella. Déjele allí y cierre la puerta. Cierre esa puerta, porque el cerrar la puerta indica que usted está confiando que en quien dejó su problema, en quien dejó su situación, está capacitado para hacer frente, y que Él va a hacer su mejor esfuerzo para solucionar su problema. Y como para Él nada es imposible, entonces cierre la puerta y tenga paz. Porque muchos de nosotros no tenemos paz porque la puerta está abierta. Y cada rato entramos y queremos ayudar a Dios y metemos las manos en la situación y decimos que el esposo, que la esposa está en las manos de Dios, pero cada vez que entramos, entonces queremos convertirlo, queremos ponerle normas, queremos regañarle, queremos hacer de que crea de alguna manera. Entonces sucede que su presión que está marcando sobre él, lo que está haciendo es estorbando. Usted está en un quirófano donde está estorbando. El Señor le dice, sal en esta hora, déjame a mí la carga. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Entonces, yo creo en la inspiración verbal plenaria de las Escrituras. Creo que cada palabra que está en la Biblia está allí por un propósito de Dios. No sobra nada ni falta nada. Y sucede que allí literalmente dice, cerró la puerta y se salió. Pudo haber dicho, cerró la puerta, se fue. No, dice, cerró la puerta y se salió. Cuando usted entrega algo en la presencia de Dios, cierre la puerta y sálgase. Y cada vez que alguien le pregunte algo, y cada vez que alguien haga testimonio de algo, y le pida testimonio de algo, usted dígale, ya esa enfermedad, ya ese problema, ya esa situación, la dejé en las manos del Señor. Y Él está operando, y yo lo que estoy esperando es mi respuesta. Yo estoy esperando que esa puerta se abra y aparezca el Señor con mi milagro. Y así termino en esta hora diciéndole, espere que se abrirá la puerta y usted verá su milagro, no el milagro de otro. Aquel hombre lo dijo bajo inspiración divina, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel en mi carne de ver a Dios, yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Otro no verá su milagro. El milagro no lo recibirá otro. El milagro es su milagro. Porque la bendición que Dios le dio es irrevocable. El don que Dios le dio es irrevocable. La dádiva que le entregó es irrevocable. Déjele a Dios todo. Cierre la puerta y tenga paz en medio de lo que no entiende. Que Dios le bendiga. Y hasta una próxima emisión de la Palabra Diaria.
Le invito a visitar esta serie de mensajes en nuestro canal en YouTube, La Palabra Diaria, Berry Chaviedo. Hay muchas más como esta que usted puede oír. Estoy seguro que el Señor hablará su vida, porque es su palabra, no es mi palabra. Puede oír muchas más prédicas que allí se encuentran, o también ir a nuestro Facebook, Berry Chaviedo, y allí están muchas prédicas que también puede oír para edificación de su vida. O puede pedir que le agreguemos al grupo de estudiantes de la palabra de Dios, de oyentes de la palabra de Dios, de la palabra diaria, en nuestro grupo de WhatsApp. Así que puede hacerlo a través del 0414-450-9430. Usted puede pedir ser agregado a este número, ser agregado al grupo de WhatsApp, y con todo gusto lo haremos. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo, y que esta palabra obtenga desarrollo en su corazón. Allí donde está, quiero que hagamos una oración. Diga conmigo: Señor Jesús, aquí está mi problema. Aquí está mi angustia. Aquí está mi ansiedad. Señor, no puedo con ella, pero le entrego en tus manos. Señor, tú sí puedes. Perdóname las veces que te he entregado algo y lo he vuelto a tomar. Perdóname las veces que he estorbado lo que tú estás haciendo y quieres hacer. Y desde esta hora quiero entregarte esta carga en tus manos, cerrar la puerta y salirme. Creo que así podré disfrutar tu paz. En tu nombre, Jesús. Amén. Estoy seguro que si usted ha hecho una oración como esta, creyéndola en su corazón, el Espíritu Santo tendrá un trato especial en su vida y usted podrá disfrutar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sentirá que una gran carga es quitada de usted. Eso sí, por favor, no vuelva a tomarla ni vuelva a abrir la puerta. Espere que cuando la puerta se abra es para enseñarle el milagro que Dios tiene para usted. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.